La liposucción en sí es un procedimiento que mediante la creación de pequeños puertos o pequeñas incisiones utilizamos cánulas que estas unidas a un sistema de mangueras que van a un sistema de succión podemos retirar entonces grasa del paciente. Para poder hacer esto necesitamos utilizar soluciones que puedan permitir que la cirugía en sí sea más segura. Entonces, antes de hacer este procedimiento necesitamos hacer una infiltración de esta solución que generalmente la componen adrenalina para ayudar a disminuir el sangrado. En algunos casos también medicamentos que ayuden a reducir el riesgo de sangrado como el ácido tranexámico. La adrenalina en sí ayuda a la vasoconstricción de los tejidos y a evitar el sangrado por este medio. Y también nos apoyamos con el uso de analgésicos o no anestésico tópico tipo lidocaína, ¿no? Inyectable. Y una vez que tenemos esa solución, la inyectamos en los pacientes para tener un medio, que en mi caso me gusta mucho el tumescente, para disminuir los riesgos de sangrados, porque eso es algo que se veía mucho en el pasado. La técnica seca, solamente pasando la cánula, produce muchos sangrados. Entonces, algo que hoy día ha ayudado también a disminuir los riesgos de complicaciones es también al apoyarse con tecnologías, porque puede acortar el tiempo de las mismas. En el caso de la lipo ultrasónica es una opción interesante porque ayuda a emulsificar la grasa, hace como un efecto como si la licuara. Entonces también es menos agresiva con la lesión de los vasos, porque cuando pasamos la cánula también se produce un trauma, que es algo controlado, pero al hacerlo de esta forma es más seguro. Y posteriormente también pueden utilizarse otras tecnologías. Hay tecnologías como lo son el microaire, que también utiliza un sistema que hace que oscile muy rápidamente la cánula y reduzca el tiempo de extracción de la grasa en este caso. Y bueno, también otra tecnología que podría apoyar este tipo de cirugía son tecnologías de retracción. Existen diferentes tipos, existe láser, existe el Renuvion, que utiliza un haz de plasma para ayudar a la retracción. Entonces son cosas a considerar. También las radiofrecuencias son opciones, pero actualmente estoy trabajando más con lo que es el Renuvion. ¿Qué tipo de personas usualmente buscan hacerse la liposucción? Definitivamente que ese es un tema que es importante esclarecer. Hay pacientes que tendrán indicación para una lipo y hay otros que la lipo no estaría indicado absolutamente. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, si se tiene ya mucha flacidez antes de la cirugía, tal vez un procedimiento, sobre todo si es para el área del abdomen, una lipo no estaría indicado, porque la lipo podría agravar la flacidez. En esos casos, tal vez lo mejor sería realizar una abdominoplastia y apoyarse también con la lipo. Pero esto sí nos permitiría retirar el exceso de la flacidez o el exceso de piel. Y eso también es importante hablarlo con el paciente, porque hay pacientes que tienen mucha presencia de estrías. La flacidez que habíamos comentado. Si esto es así, tal vez no se beneficia de hacerse una lipo. Tal vez sería interesante asociarlas a una tecnología de retracción, porque en esos casos podríamos ganar un poco de firmeza, pero nunca es lo mismo como poder retirar todo ese excedente. Lo digo que al final tendríamos que saber que quedaría una cicatriz. Sin embargo, las cicatrices siempre las posicionamos de forma muy discreta y tratamos de que la misma sea lo más fina posible. Así es que no me preocuparía tanto por la cicatriz. ¿Para qué no se usa la liposucción? Realmente la liposucción no es para bajar de peso. Estos tipos de cirugías que hacemos en cirugía plástica no son cirugías para bajar de peso, son cirugías para dar contorno corporal, para dar una mejor forma al cuerpo. Todos nos hemos encontrado en algún momento con alguna parte del cuerpo que quisiéramos, oye, si tuviera un poquito más acá o menos allá. Y para eso está la cirugía plástica. Puede permitir dar una mejor cintura, una mejor silueta, tal vez aumentar un poco el área de las nalgas, por ejemplo, que también es muy interesante. Entonces, si es para esto, hacer lo que llamamos el Brazilian Butt Lift o el aumento de glúteos, podríamos utilizar la grasa que sacamos de la liposucción y hacer lo que llamamos una lipotransferencia glútea y entonces inyectar esa grasa en el sitio donde quisiéramos dar volumen o amoldar. Hablemos de un inicio sobre el Brazilian Butt Lift. Existen diferentes formas de dar aumento y contorno al área de glúteos. Si tenemos un paciente que tiene una adecuada relación cintura-cadera, veríamos que tenemos un resultado de glúteos bien armonioso. En esos casos, muchas veces el hacer una lipo de la región del área lumbar y tener una buena transición hacia el área de las caderas y los glúteos daría un resultado interesante. Pero además de retirar ese tejido graso, podríamos utilizarlo y aplicarlo estratégicamente en la zona del glúteo para que ella se proyecte y dé un contorno más bonito, más interesante, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que es el Brazilian Butt Lift. O sea, utilizar su
propio tejido, la grasa, y hacer lo que llamamos un lipoinjerto, la colocación de su propia grasa para dar este formato a los glúteos. ¿Tiene algo que ver que te especializaste en Brasil con que es algo que tú realizas? En realidad, dentro de mi formación, sí realizamos la técnica. Creo que hay un poco de marketing en todo esto, ¿no? Del Brazilian Butt Lift en sí es una lipotransferencia glútea. En Brasil hay mucha tendencia a realizarse cirugía plástica. Es algo que es muy común y a todo el mundo le gusta mencionar que se ha hecho una cirugía. Es algo muy normal. Y muchas de estas siluetas que vemos toman en cuenta todo eso. Durante tu formación allá, ¿es lo que más veía? No exactamente, pero por ejemplo, si un paciente venía a hacerse una liposucción, generalmente quería aprovechar esa grasita que estaba sacando para colocársela en algún sitio que le incomodara. No solamente podía ser el glúteo, hay veces que a nivel de las cartucheras o algún sitio en los muslos tenían alguna depresión o algún área que quisieran regularizar. Podíamos utilizar ese mismo tejido graso para nivelarlo, para tratar de dejarlo más armónico. Recuerdo el caso de un muchacho que tenía un síndrome de Poland, que en sí tenía una genesia de los músculos del pectoral y se veía la asimetría de un lugar a otro. Y una forma menos invasiva de tratar de dar volumen y tratar de dejar más simétrico un lado del pecho al otro era la aplicación de la grasa para dar ese volumen. Entonces las aplicaciones son infinitas. Ok, regresando a liposucción y a esto, ¿cuál es el costo de hacerse una liposucción? El costo de una liposucción es algo que va a variar de paciente a paciente. Es algo que hay que evaluar porque hay que ver si el paciente tiene la indicación para el procedimiento, si el mismo no debe ser realizado junto con una abdominoplastia, por ejemplo. Si no tiene la indicación correcta, entonces el procedimiento sería otro. Pero digamos que sí tiene la indicación para una lipo. ¿Se van a utilizar o no tecnologías? Entre las tecnologías que contamos podemos utilizar la lipováser o lipo ultrasónica o también el GEUS, que es otra tecnología de lipo ultrasónica que tenemos a disposición. Tenemos el microaire, que es otro tipo de tecnología que al oscilar ayuda a hacer una cirugía menos traumática, con menos sangrado. También, si amerita o no, el uso de tecnologías para retracción de pie. Podríamos mencionar aquí el Renuvian. Pero todo esto afectaría el presupuesto. Entonces son cosas que hay que discutir con el paciente antes de la cirugía. También discutir cuántas horas de lipo serían, porque de acuerdo al tiempo, asimismo, los presupuestos en quirófano. Si la cirugía va a exceder las 4 horas, si ameritaría o no quedarse hospitalizado o no. Todos son variables que influyen en el presupuesto final del paciente, ¿verdad? Entonces, lo ideal para poder dar un presupuesto sería una evaluación formal. Por esto no damos presupuestos sin una previa evaluación. ¿Cuánto sería el costo de un Brazilian Butt Lift? Para un Brazilian Butt Lift, generalmente aquí lo que estamos realizando más bien es una lipo y sería colectar grasa suficiente para poder darle ese aumento al glúteo. Dependerá de las expectativas del paciente y del uso de tecnologías. Entonces, no podemos decir que tenemos un valor establecido porque cada necesidad de cada paciente es diferente. Entonces, si se utilizará algún tipo de tecnología, eso va a influir. Si el paciente va a meritar quedarse hospitalizado, eso va a influir. ¿Dónde se realice? ¿En qué centro quirúrgico se lo va a realizar? Todo eso va a influir en el valor de la cirugía. Así como hay otros tantos detalles que hay que hablar antes de poder darle el presupuesto. ¿Se utiliza la misma tecnología para 3D del Brazilian Butt Lift? Sí es posible hacer una simulación para contorno corporal de software que se llama Crisalex. Nos permite ver diferentes tipos de escenarios, desde simulaciones para cirugías faciales, para cirugía de mama y cirugía de contorno corporal, entre esas de lipo y abdominoplastia.